Bajo el título Visión para Vivir, estamos haciendo una serie que termina en su primera temporada el día de hoy. Hoy es el episodio número 9 de la primera temporada. Ya esperaremos hasta el año entrante hacer la segunda temporada. En el libro de Josué, hoy leeremos en el capítulo 7 la narración de una derrota. Precisamente será el título de nuestra reflexión del día de hoy: lecciones para la derrota. La semana pasada teníamos lecciones para la victoria. Hoy tenemos lecciones para la derrota. Observarán en el texto bíblico de hoy que la disciplina de Dios es dramática, es seria, pero que también a través de ella Él nos forma, nos bendice, nos levanta y nos saca a nuevos lugares donde glorificamos su nombre. Acompáñenme por favor en sus Biblias, Josué capítulo 7, verso primero en adelante. Iremos en la lectura aún hasta los 2 primeros versos del capítulo 8. Así que ante una lectura de la escritura que es un poco amplia, es muy aconsejable que usted mire con sus propios ojos el texto bíblico, sea en su Biblia de papel o en su dispositivo móvil. Siga con sus propios ojos la palabra del Señor. Leo en el nombre del Señor. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió unos hombres a Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai, pero después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomen a Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo,
Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por las tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus clanes, a sus familias. Y las familias que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. El clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata también está allí debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se los presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, los llevaron al valle de Acor junto con la plata y el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Capítulo 8, verso 1 y 2. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esa ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Esta es la palabra del Señor y yo les exhorto a que la reciban como es, palabra de Dios. Oremos. Padre, qué escrituras tan duras. ¿Qué palabra nos traes hoy sobre las lecciones para la derrota? Qué hermoso es saber que ante el arca del pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, que conmemoramos hoy de manera especial al tomar la Santa Comunión, tú nos levantas, nos restauras y nos muestras que así como eres el Dios juez del universo, de la historia, de la humanidad y del pueblo de Dios, eres también el redentor de todos aquellos que venimos por la fe a rendirnos a ti en arrepentimiento, creyendo en tu perdón y en tu gracia. Guíanos por favor a interpretar y a compartir estas escrituras, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque no lo quieras, aunque no lo esperes, aunque no lo reconozcas, la derrota vendrá. Y lo peor de todo, vendrá por tus propios pecados
y a veces también por los pecados de otros. Esto de la derrota es una cosa, es de esos, un hueso duro de roer en la vida cristiana. Pues miren el otro día, viendo la selección Colombia en un partido. Estábamos aquí todos los jóvenes de la iglesia con nuestras camisetas amarillas, emocionados. Y apenas empiezan a palear nuestra pobre selección, que no es mala, pero tampoco es la mejor. Uno notaba cómo nuestras caras iban cambiando, nuestro ánimo iba cambiando, y después de eso teníamos una reunión. No hubo reunión. Estábamos tan afligidos con la sensación de derrota. Ocurrió esa misma semana en otro de esos partidos famosos del mundial, en una reunión de pastores. Miren pues, pastores. Esos perfectos pastores. Vamos ahí en la reunión de pastores. Habíamos planeado, bueno, la primera creo que era un juego a las 7 de la mañana, una cosa así. Habíamos planeado que veríamos un rato el partido, después atenderíamos unos asuntos en reuniones que debemos hacer frecuentemente para coordinar la red de iglesias a la que pertenecemos. No hubo reunión. La derrota es una realidad en la vida, y si nos afligimos con un partido de fútbol, por favor, ¿cómo es cuando no sale el subsidio de vivienda? ¿Cómo es cuando una relación afectiva se quiebra? ¿Cómo es cuando perdemos el empleo? Cuando el reporte médico no es como esperábamos, cuando hemos trabajado por años para una meta y no se logra conseguir, cuando vivimos la derrota. Así que mi propósito esta mañana es compartirles 5 lecciones para la derrota. Primera lección: llora tu derrota. Los versos 5 y 6 nos describen: un siervo del Señor, verso 6, rasgó las vestiduras y se postró en tierra ante el arca del pacto del Señor. Es decir, no te tragues el dolor, no escondas la depresión. Aquí vemos un modelo bíblico de alguien que experimenta la derrota de su servicio para Dios, del pueblo que él tanto amaba, y no esconde su dolor. Yo no sé si tú escondes el dolor. Madres antioqueñas que se tragan el dolor. Muchachos millennials que solo ponen cosas victoriosas, interesantes, atractivas, notables en sus redes sociales. Llora también con tus amigos. Verso 6, lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Una de las cosas hermosas del liderazgo de Josué, y alguna vez hablaremos más de ese componente del libro maravilloso de Josué, el liderazgo de Josué, es que en muchas ocasiones se describe a Josué rodeado de los jefes, de los ancianos, de los líderes, los sacerdotes. Era un hombre que se dejaba acompañar, lloraba con sus amigos. Y te bendigo en el nombre del Señor si has sentido que te toca llorar solo. ¿No sería la iglesia el lugar donde debemos aprender a llorar? Bueno, y sobre todo notamos en Josué el hombre que llora su derrota en la presencia del Señor. Él no se quedó en la casa, él fue y buscó el arca del pacto, que simbolizaba la mismísima presencia del Señor Jesucristo y su ministerio de redención y de santificación para nosotros. Él corrió y se arrojó rostro en tierra frente al arca del pacto, lo que simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. Lloró en la presencia del Señor. Pero es muy importante llorar, y con todo y eso los sentimientos siempre son engañosos. Tan importante como es expresar los sentimientos siempre tienen un componente de engaño. Y en particular que los sentimientos nos enfrascan. Los sentimientos tienen como cierta ambición totalitaria de
poseernos por completo. La alegría o la tristeza, la ambición, tiene ese asunto tan complejo en los sentimientos humanos, que un sentimiento siempre pretende llenarlo todo. Y por eso la segunda lección: sí, llora tu derrota, pero segunda lección: no culpes a Dios de tu derrota. Quizás la lección más importante de todas ellas. Josué, por supuesto, le damos el crédito. Él abre su corazón y expresa su dolor. Uno siente en esas preguntas del verso 7: ¿por qué hiciste esto, Señor? Verso 8: dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora? Lleno de miedo y del pánico que le producía, que si los pueblos vecinos se enteraban de esta derrota, estaban fritos. Porque mucho de lo que pasaba en las victorias de Israel era que Dios había hecho caer un temor sobre los pueblos vecinos. Y siendo este un pueblo muy pequeño, ellos podían llegar y por la acción de Dios hacer cosas que nadie se imaginaba para esta nación, que solo sabían ser esclavos, que ahora eran victoriosos. Pero esta derrota muestra al siervo de Dios culpando a Dios. De hecho, el verso 7 comienza diciéndole: le reclamó a Dios. Eso no está bien, pero algo de crédito debemos dar a quien es capaz de discernir que en el fondo su bronca es con Dios. Porque hay muchos que esconden su verdadera bronca. Mi papá que nos abandonó, el jefe que no me promovió, mi esposa o mi esposo que no me entiende. En el fondo, toda nuestra ira, nuestro enojo, nuestra rabia, el dolor que nos produce y la gran frustración de nuestra vida es contra Dios. Y realmente creemos en Dios. Él es soberano de la historia, Él es el dueño de todo y algo de crédito se le debe dar, pero Dios no es el culpable de esta derrota. Y si me permiten, y los muchachos de medios visuales me ayudan, en el capítulo 6, el verso 18 y 19, claramente el Señor les había dado la instrucción: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio. Verso 18, capítulo 6: para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Ellos estaban robando a Dios, Can y su familia. Y su pecado afectaba a todo el pueblo porque era un pecado de desobediencia al pacto del Señor y a una instrucción precisa que Dios les había dado. De hecho, el mismo Acán, verso 20 y 21, lo reconoce. Es cierto, verso 20: he pecado contra el Señor Dios de Israel, y describe con detalle su falta. No le eches la culpa al Señor. Es por eso que en los versos 10 y 13 el Señor le dice: levántate, levántate. Si has llegado a ese punto maravilloso de discernir que tu rabia es contra Dios, no te quedes postrado echándole la culpa a Dios. Detrás de todas nuestras derrotas hay pecado, mi hermano. Pecado nuestro, pecado de otros. Pero detrás de eso no es culpa de Dios. Dios desea y quiere bendecirnos. Detrás de eso no hay más que juicio contra el pecado de nosotros o de otros. Quizás es doloroso reconocer que muchas de nuestras derrotas no tienen que ver con nuestros pecados, sino con los de otros. Pero al fin y al cabo, no le eches la culpa al Señor. Tercera lección: sométete a las instrucciones de Dios en medio de tu derrota. Y esto de que se somete a las instrucciones de Dios es admirable en la vida de Josué. Por favor, así como las escrituras nos enseñan, sigan estos ejemplos de siervos del Señor, sigamos de cerca esto. Verso 16 dice:
Al siguiente día, muy de madrugada, él no se quedó postrado, llorando y echándole la culpa a Dios. Había algo que hacer para atender este asunto. Y por supuesto los versos 10 al 15 describen lo que el Señor le pide hacer. Y básicamente es: pregúntate qué fue lo que pasó. Busca entender qué pasó, aun cuando la culpa no sea tuya. Por supuesto, para entender qué pasa en nuestras vidas con el pecado, hemos de leer las Sagradas Escrituras. Hemos de regresar a ver cuáles fueron las instrucciones de Dios y ver dónde fue que nos perdimos en las instrucciones de Dios. Y evidentemente Josué sigue esas instrucciones de Dios. Para que no te quedes postrado en tu derrota, vea la instrucción de Dios y sigue la instrucción de Dios, por favor. Porque la verdad, seamos honestos, muchos de nosotros solo pasamos lloriqueando sobre el pasado y esperando que los demás cambien y que los demás cumplan el evangelio, pero no hemos leído las instrucciones y seguido las instrucciones. Noten que hermosamente en el seguimiento de estas instrucciones los acompaña Dios. Y por ahí ya vamos empezando a enriquecer nuestro olfato discipular, teológico y bíblico, para saber que quien se dispone a obedecer las instrucciones del Señor, el Señor lo acompaña. Bueno, ¿de qué manera los acompaña el Señor? Para detectar quién es el culpable y cómo se podría erradicar aquello que estaba nutriendo como una raíz profana y como una raíz contaminante y tóxica al pueblo de Dios. El Señor los acompaña. Y por supuesto hay un factor aquí que es de difícil comprensión en la Escritura. Yo no pretendo ser quien entiendo todas estas cosas, nada más trato de estudiar las Escrituras y hacer mi mejor trabajo para ayudarlos también como a mí mismo a comprender mejor. Pero la suerte cayó, dice. La suerte cayó, ¿no? La tribu, el clan, las familias, y así Dios va guiándolos de una manera extraordinaria. Los estudiosos dicen que podría ser el Urim y el Tumim, que eran un par de piedrecillas que tenían en el pectoral los sacerdotes, y que el arca del pacto está allí, los sacerdotes están allí, por supuesto. Y entonces Josué les dice: ¿cómo podemos conocer la voluntad y qué es lo que está pasando de acuerdo al Señor? Y podría ser esto, podría ser sencillamente algo que en el libro es frecuente, y es el sorteo. Y debo hacer un pequeño paréntesis para quienes ven en estos textos una justificación para los juegos de azar. Y yo sé, no tiene nada que ver con el tema, pero es importante mencionarlo. Algunos ven esto y dicen: no ve la suerte, entonces está bien los juegos de azar y de suerte. Bueno, les aclaro. En primer lugar, aquí no se estaba apostando plata, ni se pretendía ganar plata. Era un sorteo doloroso. Hay sorteos en el libro de Josué que son diferentes, que es, por ejemplo, en la distribución de la tierra, que es una metodología extraordinaria. Ellos lo dividían y él sorteaba para saber quién era el que quedaba en cada posesión, y que nadie dijera que fue por la influencia de Josué o porque habían familiares, etcétera, etcétera. Lo que se está tratando aquí es de ver los límites que nosotros tenemos y la necesidad de la intervención de Dios, y fuera el Urim y el Tumim o cualquier otro método. Mediante ese método Dios les permitió llegar a entender dónde estaba el problema. Y tan evidente es ese acompañamiento del Señor, pero también tenemos que decirlo, tan doloroso que es. Uno lee estos textos y percibe el dolor del mismo pueblo de Israel, como describe, por ejemplo, el libro de Éxodo y de Deuteronomio: si tuvieres un hijo rebelde, que después de que intentas de disciplinarlo, él sigue siendo rebelde y no respeta a su padre y a su madre, habrás de traer ese pueblo a los ancianos del pueblo y allí mismo lo apedrearán. Y uno dice: Dios mío, ¿qué es esto? No se conoce que una instrucción como esa alguna vez haya sido aplicada, pero el punto es: ¿qué tan serio que es el juicio de Dios, mi hermano y mi hermana? En este caso, casos muy pocos en las Escrituras, sin lugar a dudas,
Cuando la suerte cayó, estaba señalando una familia que era cómplice. Ellos sabían dónde estaba, lo habían guardado en su casa, quizás estaban disfrutando de aquello y poniendo su esperanza y su confianza en esa parte del botín. El juicio del Señor es severo y sus instrucciones son muy dolorosas para el pueblo de Dios. Es importante clarificar que hubo pecados mayores en Israel que Dios no trató de esta manera. Y lo único que podemos concluir cuando vemos que Dios trata de manera tan severa un pecado es solamente humillarnos y decir: Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Tú eres el que juzga. Tú sabes cuándo es necesario el juicio de esa manera. Porque cuando usted lee la historia de Israel, hubo pecados mayores, 1000 veces mayores que este. Pero en esta ocasión, para este momento de la historia, el Señor les da las instrucciones a seguir. Eso nos lleva a la cuarta lección. Escuche bien. Acepta la disciplina por tu derrota. Acepta la disciplina por tu derrota. Muchos cristianos en el pueblo de Dios hoy en día están estancados por no aceptar la disciplina de Dios. Esta disciplina era extremadamente severa. Algo así como un consejo de guerra, digámoslo así, en tiempos evidentemente de conquista y militares. Ellos estaban en plena guerra. 36 vidas se habían perdido a causa de este pecado. Y como en un consejo de guerra, ellos toman una decisión quizás única en su historia de aplicar el juicio en esta manera. Y si ustedes piensan que en el Nuevo Testamento es solo el amor, vayan al capítulo 5 del libro de Hechos, donde hay un juicio severísimo de Dios sobre una pareja que también tomó parte de lo que era destinado para la ofrenda del templo del Señor. Y si yo fuera predicador de esos bandidos de la prosperidad, haría maravillas con este texto. Pero hermanos y hermanas, yo no puedo dejar de mencionarles lo siguiente. Es cierto que el juicio severo de Dios vino aquí por alguien que tomó parte de la ofrenda, igualito que en Hechos capítulo 5, que era para el Señor, que esa misma persona había dedicado al Señor, que ellos habían estado de acuerdo que si entrarían en victoria y Dios los respaldaría, no tocarían el anatema, lo que era destinado al exterminio y a la ofrenda al Señor, y tocaron lo que era ofrenda al Señor. Y ahí, hermanos, yo quiero ser muy cuidadoso, pero esto a mí me habla del asunto del diezmo y la ofrenda. ¿Cómo juegas con ese asunto de que das por puras emociones? De que a veces sí, a veces no, y te has comprometido con el Señor y con su obra, de apoyar la obra de Dios. Y aquí tenemos el caso de quien acepta la disciplina y la tremenda pérdida, un momento oscuro y difícil para Israel, que la aceptación de la disciplina se ve de nuevo en el caso de Josué, que es un tema maravilloso en el libro de Josué, que son las piedras. Algún día hablaremos de eso, las piedras de Josué, porque ellos levantan un monumento de piedras, no para testimonio de algo extraordinario que Dios ha hecho, sino para testimonio de la disciplina de Dios sobre algo extraordinariamente malo que ellos han hecho. Y el texto mismo dice: para cuando los hijos, en todos los casos de las piedras, pregunten ¿por qué están esas piedras ahí? Y entonces me pregunto, ¿tú le cuentas a tus hijos sobre casos donde Dios te ha disciplinado? Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que reconoce la disciplina de Dios y la acepta, porque la Escritura dice: Dios al que ama disciplina, mi hermano. Si hay un testimonio hermoso de nuestra vida cristiana, es que Dios no nos deja que sucumbamos ante el pecado, que lo desobedezcamos en sus mandamientos, que lo deshonremos en su santidad, y Dios trae sobre nosotros acciones disciplinarias que no duran para siempre y que traen finalmente bendición. Y eso nos lleva a la última de las lecciones. Tu derrota
pero no culpes. Pero no te quedes ahí, sométete a las instrucciones de Dios y acepta la disciplina del Señor, por severa que sea, por incomprensible comparado con otros casos. Finalmente, levántate, bendecido, bendecida, después de tu derrota. El texto es claro, absolutamente claro. Nos deja un capítulo entero para que tengamos discernimiento en este asunto. No los dejó postrados en la disciplina. Yo quiero decirles eso a ustedes, mis amados, porque hemos mencionado en varias ocasiones el tema de la disciplina desde este púlpito. Y una de las cosas que más me llena el corazón de esperanza hablar de esta bendita doctrina cristiana que es la disciplina del creyente en el contexto de la iglesia local es esto. La disciplina del Señor no dura para siempre. El Señor le pone términos a las disciplinas. Y las disciplinas siempre terminan en bendición. Capítulo 8, verso 1 y 2. No tengas miedo ni te acobardes. Le recuerda palabras que el Señor le había dicho en otro momento. Levántate. Hay vida después de esa disciplina. Hay bendición después de eso. Y un dato muy importante es que cuando toman Ai, esa ciudad que los derrotó miserablemente por su desobediencia, el Señor les ordena que se queden con el botín. En Jericó les dijo, no me toquen el botín, es mío. Decisiones de Dios. En Ai les dice, ahora ustedes pueden quedarse con el botín. Como el Señor llenando de bendición y de prosperidad a aquellos que no se rinden y no se quedan vencidos para siempre. Escuche bien. ¿Has intentado tener novio o una novia? Te han derrotado repetidamente. Y tú llegas a la conclusión pagana de que entonces tu destino es no volverlo a intentar. Has intentado empezar una empresa y te han derrotado una y otra vez. Y entonces tú llegas a la conclusión pagana de que estás destinado a eso. Yo soy de malas, dice el supersticioso. Yo no nací para eso, dice el que le entrega su destino a la suerte y no a su Dios. Te han derrotado muchas veces en una iglesia. Te han maltratado y te han abusado. Pastores te han engañado y te han robado plata o te han manipulado. Y tú llegas a la conclusión pagana de que entonces la iglesia no sirve para nada y nunca más voy a confiar porque ninguna iglesia es buena. Levántate, no temas, no te acobardes. La disciplina ya terminó. Ahora, siempre los predicadores nos preguntamos ¿dónde está el Señor Jesucristo? Especialmente hoy que vamos a celebrar la Santa Comunión. El Arca del Pacto. Todo esto ocurre de cara al Arca del Pacto, donde está representado el compromiso de Dios con su pueblo. Estas acciones severas de Dios con su pueblo representan que Dios ha pactado con ellos y su nombre está comprometido con ellos. Este arca del pacto representa los oficios del Señor Jesucristo, que cumpliría con la ley estaba dentro del pacto, y traería propiciación, expiación, perdón para todos aquellos que la fallamos todos los días con respecto a esa misma ley de Dios. Es la persona del Señor Jesucristo quien nos permite llorar nuestras derrotas, no culpar a Dios, someternos y ser acompañados mientras seguimos las instrucciones, aceptar la disciplina de Dios, levantarnos después de la derrota. ¿Cómo estás tú hoy? ¿En qué derrota de tu vida has pensado?
cómo el Señor te está ayudando a interpretar tu historia para identificar derrotas y disciplinas en medio de esas derrotas, por tus pecados o por otros. Cómo el Señor te llama hoy a que confíes de nuevo en el Señor Jesucristo y te arrepientas por la fe. Cierra tus ojos y vamos a prepararnos para participar de la Santa Comunión. Este momento bello que celebramos cada mes en comunidad, en el que nos rendimos al Señor Jesucristo. Volvemos a centrarnos en el Evangelio. No es nuestra vida lo más importante, ni nuestras profesiones, ni nuestras familias, ni nuestra salud, ni nuestras finanzas. Lo más importante es el Señor Jesucristo, su honra, su gloria, que al perdonarnos y adoptarnos nos ha permitido por su sacrificio perfecto ser hijos e hijas del Señor. Este es el banquete de los pecadores, de hombres y mujeres que hemos experimentado la derrota y la disciplina de Dios, lo que nos aferramos a las promesas de Dios en Cristo Jesús y sabemos que el final no es la derrota, que el final es la victoria del Señor Jesucristo y la gloria de Cristo en medio de todas y cada una de nuestras situaciones, sean estas placenteras o no.